así como la mañana del lunes. Pero no pasa tanto como se preanuncia, ¿no? Es de mucha menor intensidad. Bueno, lo tengo en línea a Sergio Doval. Sergio, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, con algunos interrogantes por esta encuesta, que han Es una estado. pena porque la idea era generar más certeza. No, la verdad que no, no, no. El modelo de una encuesta de una idea que dice que el 54,3% cree que el gobierno es corrupto, la verdad que me genera muchas preguntas. Muy bien, para eso estamos. Bueno, la cuestión es, bueno, ¿de dónde inicia, digamos, la intención de la evaluación? Y me gustaría saber cuál fue el modelo de pregunta, porque en rigor, si el 54,5% de la población cree que el gobierno de Macri y Macri son corruptos, la verdad que habría que pensar que la reelección de Macri el año que viene es un absurdo. Es muy aventurado, pero voy a tratar de responder de la mejor manera. En principio, vos me hiciste una pregunta: ¿por qué Mm, hacemos esta investigación y de dónde surge? La verdad es que vos sabés que los seres humanos tenemos un comportamiento bastante predecible, en ujú, realidad. No, nos gusta sentirnos cómodos con las cosas que nos dan certezas, y eso habla también, vos lo viste en las redes sociales seguramente, que los grupos, por ejemplo, kirchneristas, terminan hablándose entre ellos, los grupos macristas ujú, también bloquean a los que opinan distinto, solo por una cuestión de reforzar lo que opinan y no salir de la zona de comodidad. Esto ujú, también surge en las miradas a veces sobre particulares situaciones del país. Y nadie, y el gobierno está embanderado con el tema de corrupción, pero nadie estaba mirando o evaluando al gobierno en relación a cómo opinaba la gente. Y la verdad es que lo que surgió fue justamente esto: ¿qué pasa con todos estos casos que están surgiendo, aunque son muy difíciles de comprender en relación a todos estos temas de las offshore, Caputo, los casos ujú. que han habido, las desvinculaciones, cómo está impactando? La verdad que la razón fue esa, y las preguntas en realidad hay dos preguntas. Una es si considera al presidente Macri corrupto. En realidad se lo considera bastante poco o nada corrupto, y él tiene un índice de corrupción de 48%. Ahora, cuando preguntamos por el entorno, esa cifra se eleva al 55%, lo que habla que un poquito más de 5 de cada 10 argentinos piensan que el entorno es corrupto. Y la verdad es que ahora voy a lo que vos decías respecto a la reelección. En particular, primero sorprende el hecho de que uno podría esperar que por lo menos eso sea en 3 de cada 10, porque es la base kirchnerista argentina, que hoy tiene una mirada muy crítica al gobierno. Entonces esperaría que esa crítica, aunque sin fundamentos, por lo menos casi desde una lógica ideológica, apunte hacia ese lugar. Pero ya 55 puntos habla de 25 puntos más que están mirando de esa manera, y habla de una crisis de confianza que está asociada más que nada a las expectativas que puso Cambiemos, y aquello que hoy en muchas cosas no se está viendo. Ahora, de ahí a pensar que tiene complicada la reelección es un paso enorme que no solo no me animo a decir, sino que pues, si las elecciones fueran hoy no sucedería, básicamente porque no hay oposición. Entonces, y encima la única oposición que hay está dentro del gobierno, que es Elisa Carrió, que es quien corre a la oposición y deja todo en un diálogo entre el propio gobierno y la propia alianza. En Ujú. definitiva, el escenario está muy bien armado para poder dar continuidad, y un segundo elemento más, que es Cristina Fernández de Kirchner. Mientras Cristina Fernández de Kirchner esté en el escenario, el gobierno tiene altas chances de ganar, no en un balotaje, pero sí en una primera vuelta, porque el sistema electoral argentino habla de 40 puntos o más, o 10 puntos de diferencia. Entonces, lo que termina sucediendo es que ante ese escenario, con un escenario polarizado y una tercera opción peronista en la cancha, se dividen los votos y el gobierno en ese lugar va a ganar. Ujú. Bueno, y contame un poco, ustedes son los mismos que tienen un programa en C5N, ¿no? ¿O me No, confundo yo? no tengo ningún programa en Ah, C5N, no, no no, porque tengo, estaba, no solamente... estaba mirando unas imágenes acá en tu cuenta de Twitter y me parecía que algo de. Bueno, No, puede ser.
No, realmente no. No soy periodista, no tengo nada que ver con ningún medio. No, bueno, De pero... trabajar en la A universidad. ver, el hecho, perdóname, el hecho de que 6 de cada 10 argentinos en la evaluación de ustedes no le crea a nadie, tiene que ver que está todo mezclado, como dice el tango, ¿no? Entonces, vos tenés es decir, cada vez que alguien se pone frente a un medio, empieza el grado de confusión. Si es un entretenedor, si es un operador de prensa, ¿no? Como Totalmente, está todo totalmente. mezclado, entonces vos En e- tenés operadores eso de es prensa que hacen de periodistas, tenés entretenedores que hacen de opinar. totalmente, Bueno, totalmente. esto es lo No, que me... nosotros tenemos, a ver, que en estos datos, la verdad es que esta mirada fue sobre el gobierno de Macri. Ahora, si tengo que hacer una evaluación sobre la oposición, es bastante más peor, inclusive desde el kirchnerismo hasta la oposición como está construyéndose. O sea, la crisis de credibilidad o de confianza no es con el gobierno en particular, es con todo el sistema. Fíjate que en la investigación que hicimos nosotros preguntamos con respecto a credibilidad respecto de a quién le creían más y pusimos a los políticos, a la justicia, a los periodistas y la verdad es que la gente, casi 6 de cada 10 dice que no le cree a nadie. Y eso lo que termina representando es que no hay confianza, el sistema no es confiable para la gente, justamente por lo que vos decís, esas operaciones que hay totalmente, y estoy de acuerdo, y son nocivas para la construcción de la realidad, la gente se da cuenta, o sea, el telón se corre y se devela en algún momento. Yo creo que en el tema de la corrupción, lo que implica también, que lo que yo hablaba respecto a la crisis de confianza, está asociado a cuáles son los dichos y cuáles son los gestos. Y traigo siempre a colación la cuestión de Cristina Fernández de Kirchner, hablándome de pobres y de la inclusión, pero con una cartera de Louis Vuitton. Que son datos que generan ruido, y esos ruidos hay una parte de la sociedad que los agarra. Entonces, y esa parte que los toma es la parte que después empieza a buscar alternativas. El tema hoy con el gobierno es que no hay alternativas al gobierno, porque la oposición no se une detrás de una idea, ni siquiera tiene un plan programático. Vos ves, si abrís un diario, cosa que hoy con los portales no hacemos mucho, entonces vos abrís un diario y ves una página del gobierno que está haciendo, mal o bien, según la calificación de quien lo vea, eso a mí no me corresponde evaluarlo. Lo que sí es, vos ves al gobierno haciendo para la gente, y del otro lado ves al peronismo en una runfla de discusión a ver quién se queda en el poder, la caja, y la verdad es que nadie no está pensando en las soluciones para la gente. Entonces, en definitiva, lo que aparece es que sin duda bajo si el peronismo o la oposición sigue sobre esta lógica, va a perder y el gobierno va a seguir ganando, mal o bien, eso ya excede mis valoraciones, ¿no? Sí, bueno, la verdad que yo no voy a hablar de aciertos de comunicación o de no comunicación. Lo que sí creo y es claro, que en un proceso de necesidad de ordenamiento de las cuentas públicas y del Estado, a partir de todo lo que ocurrió, los caminos para transitar, ninguno aparece como sencillo o simple. Ahora, digo, en el tren de lo que vos estás analizando, si la oposición dolorosa al impacto del bolsillo en los que no pueden pagar está representada en Pablo Moyano, Hugo Yasky y demás, es como que el mensaje está en la misma cápsula que vos describías de lo que ocurre en Twitter, ¿no? Totalmente, yo creo que es ese es el gran problema que tenemos. Creo que es una discusión de sordos. Y en el medio la gente está presa de eso. Por eso las soluciones no son cortemos los subsidios ya, o al revés, cortemos el aumento ya. Estas demandas que son bien sindicalistas, ya no pasa nada. O sea, no, ya es un modelo de imperativo que la gente sabe que no existe. Yo creo que lo que falta acá, que en eso sí creo que el gobierno también se equivoca, la oposición también se equivoca, este tema del diálogo. O sea, porque una cosa es si el gobierno sale y a pesar de todos avanza con una toma de decisiones. El gobierno asumió, hablando de construcción plural, de diálogo,
Y en eso también lo consultamos, y solo 2,5 argentinos de cada 10 piensa que el gobierno está dialogando con alguien. Y creo que ese es un dato importante. Yo creo que una cosa es presentar medidas de este tenor, generando un acuerdo con la oposición, o un acuerdo con varios sectores, y otra cosa es avanzar directamente. Y además de eso, el ministro Aranguren, que tiene algunas, por lo menos comunicativamente, creo que erra algunos elementos que pueden dar confianza. Decir que él no trae la plata de afuera porque no hay confianza, genera muchos problemas, porque a la gente se le está pidiendo esfuerzo, se le está pidiendo confianza, sí. Mientras que uno de los líderes del gobierno hace eso. Te pregunto, te pregunto esto, Sergio, esto último que vos dijiste, ¿lo tenés medido o es una percepción personal? O sea que yo creo que al grueso de la gente ni le llega esto de que este hombre dijo que deja la plata afuera porque no tiene confianza. A ver, hay una cuestión muy clara acá. En definitiva, medir eso, yo estoy de acuerdo de que la gente, de hecho, al común denominador de la gente le pregunta sobre el ministro Aranguren y hoy tiene un conocimiento de 4 sobre 10, o sea, es muy bajo el conocimiento que él tiene. Pero lo que se termina generando es una percepción, o sea que en realidad nos movemos por percepciones, porque lo hemos hablado. Vos dijiste, hay operadores, hay periodistas entretenidos, o sea, lo que se empieza a generar es una percepción de determinado círculo que empieza a impactar sobre los demás. Entonces, la verdad es que si me decís, ¿lo tenés medido? Te digo sí, cuando pregunto sobre el entorno del presidente, y cuando el entorno del presidente es visualizado como más corrupto que el propio presidente. Entonces, ahí es donde te digo, por supuesto que está medido, porque un tipo como Luis Caputo con el tema de las offshore, los casos anteriores que existieron, la desvinculación de esta persona del gobierno anterior, son casos que, en definitiva, yo creo que ahí el gobierno opera con... No estoy diciendo que sean... no estoy diciendo que sean José López, ojo, yo creo que son sospechas de, o por lo menos temas que no están aclarados. Entonces, la verdad es que en ese sentido, lo que sucede es que creo que el gobierno minimiza el impacto y se empieza a hacer conversación, se empieza a armar conversación. Eso, ¿sabes?, está asociado también a la falta de resultados en el corto plazo, que yo estoy de acuerdo con vos, la verdad. Las propuestas que este gobierno tiene, en muchos casos, son propuestas de cambio de un modelo de país. ¿Qué es lo que la gente votó? ¿Qué es lo que la gente votó? Y te lo decía específicamente en la última elección, que votaban un cambio de modelo. Lo que pasa es que los argentinos tendemos a querer, primero, ser muy exitistas, y segundo, a que las cosas sucedan, como dijimos antes, ya. Y la verdad es que hay muchos cambios que hay que hacer que son de 20 años, o sea, cuando hablamos de pobreza cero, o sea, hay un tema estructural en la Argentina que no se le pueden delegar al presidente, que es esos 25 puntos de pobreza, no los puede solucionar ya ni de cerca. De hecho, hay 20 puntos que no van a cambiar durante 10 años por lo menos, porque tenés que reconvertir a toda esa gente y no alcanza con darle... Sí, yo la verdad te voy a decir algo, yo creo que el desafío es más grande todavía y nadie se atreve siquiera a formularlo. A ver, analicemos esto brevemente. Hoy hay una operación comercial presentada como trabajo periodístico, pero en realidad es una publinota informando que Mercado Libre pone a disposición de los usuarios el código QR. Sí. El código QR es una respuesta al tema de la situación en la que la AFIP colocó a los pequeños, medianos, microcomerciantes de tener sí o sí habilitado el pago electrónico. Sí. En estos días de paro bancario un montón de gente aprendió que no tiene que ir al banco para hacer determinadas cosas, que lo puede hacer en otros lugares. Sí. El 1 de mayo empieza el primer banco digital de la Argentina, el 1 de enero, 2 de enero empieza el segundo banco digital de la Argentina. ¿Cuánto le queda a este modelo de empleo? Yo creo que poco tiempo. Y pregunto, los que están hoy afuera, que no están preparados para prácticamente nada, salvo cosas muy básicas. La verdad es que es toda una discusión a qué modelo vamos y cómo se resuelve el tema del empleo, no en la Argentina, en el planeta. Mirá, plenamente de acuerdo, yo creo que esa es la gran discusión, es muy de fondo. De hecho, yo vengo de 16 años de trabajar en el sistema universitario, inicié las investigaciones ahí, la verdad es que tengo mucho conocimiento y si vos me decís, el problema está ahí. Lo que pasa es que cuando yo ayer justamente estaba hablando sobre esto,
cuando vos ves, hace poquito, la semana pasada vino un especialista, un ministro de Educación de Finlandia, y dio algunas conversaciones muy poco relevantes para la opinión pública porque no apareció casi en ningún lado, tuvo una entrevista en La Nación Más, y ellos lo que hablaban es que justamente el modelo que están trabajando, que está bastante estudiado y yo lo vengo siguiendo, es que lo que ellos abolieron los grados, o sea, ya no hay grados, lo que se abordan son temas con distintas complejidades y empiezan a introducir conceptos, porque en realidad el conocimiento ya no lo tiene más el profesor, lo tiene Internet, lo tiene YouTube, y los profesores repiten cosas que los chicos encuentran en YouTube en 2 segundos mucho más entretenidas. Entonces, pero el problema acá, como vos decís, es no podemos ni siquiera poner el presentismo a los profesores. Imagínate si habláramos de abolir los grados y empezar en un modelo de construcción más complejo y más adecuado. Estamos en un serio problema y estoy totalmente de acuerdo que el problema es una discusión de fondo que hoy la diaria y lo urgente está por lo importante no nos deja lugar, pero ese es el verdadero problema porque vamos hacia un lugar donde un montón de gente va a quedar afuera del sistema. Totalmente de acuerdo. Sin ninguna duda. Sergio, gracias, buena jornada, muy amable por tu tiempo. Gracias a vos igualmente. Bueno, a quien escucharon es a Sergio Doval.